De este capítulo bien importante, y quiero contarles que hemos visto varias raíces. Hemos visto la raíz de la amargura y del resentimiento, y hablamos de que muchas de esas raíces no pueden dejar o no dejan que Dios actúe en los creyentes, y la idea es que usted como creyente vaya quitando la raíz de la amargura, vaya quitando la raíz de la rebeldía. Y hablamos de la raíz de la rebeldía, que son las más comunes. Hablamos de la raíz del orgullo, la trabajamos, esas predicaciones están allá colgadas. Luego hablamos de cuál otra raíz, ¿saben los que me siguen? La idolatría y la del rechazo. Entonces hablamos de todas esas. La más reciente fue la raíz de la idolatría, y hablamos de que nosotros como iglesia, o los creyentes, aquellos, aquí ya lo estoy hablando a creyentes, no a personas nuevas, y usualmente en esta reunión siempre somos solamente creyentes, es decir, aquellos que ya han conocido el evangelio. Aquí ya no tengo que decirle el evangelio a nadie. Y hablamos de que usted ya no tiene costumbres como las costumbres como ídolos en su casa. Usted ya no tiene vírgenes, usted ya no tiene ni santos. Espero que esas cosas ya no estén en su vida, decíamos la semana pasada. Pero usted puede aún tener la raíz de la idolatría cuando usted tiene un ídolo en su corazón. Ya nos pasamos a un plano mucho más profundo y un plano mucho más peligroso, diríamos así, o más comprometedor, y es la raíz. Usted puede ser una persona que venga a la iglesia y ser un idólatra totalmente. Y hablamos de esas raíces, y hablamos de precisamente cuáles eran las características. Y muchas de esas era que usted no podía crecer, que usted no podía poner la atención, porque siempre estaba pensándolo en el ídolo que estaba usted teniendo y que usted estaba venerando. Y son los ídolos que ahora están en el corazón. Mire, la principal raíz, o sea, el principal ídolo no es el que es de madera, es el ídolo que está clavado ahí en el corazón de cada persona. Y dijimos, la adicción es un ídolo, la pornografía puede ser un ídolo, la vida sexual es un ídolo, los hijos se pueden volver un ídolo, una vida del pasado se puede volver un ídolo. Muchas de las cosas podrían volverse un ídolo. Entonces hablamos de que ya la relación en cuanto a la idolatría en la iglesia para los creyentes es una mucho más profunda que simplemente unos pequeños ídolos. Y hay gente dentro de la iglesia que ha sido idólatra y tienen hasta pastolatría. La pastolatría es la adoración a los pastores. Con eso no le estoy diciendo que usted no tenga que respetarnos o respetar a ellos que son pastores y que están por encima en autoridad. Pero hay una cosa entre idolatría y hay otra cosa entre respeto y una buena honra. Una buena honra es necesaria. Pero no solamente está eso, sino que está la idolatría en el mismo día a día de la iglesia, el hacer de la alabanza o el hacer de ciertas cosas en la iglesia, el venir, el hacer de una vida cristiana un ídolo. Y eso pasa muchísimo, y es lo que estamos tratando de quitarle de su corazón, que usted sea libre. Aparte de los pecados que ya son por sí unos ídolos completos en muchas personas. Y la idea era que usted pudiera restaurarse y pudiera comenzar a quitarle terreno en su corazón a esas cosas que hay, a esos ídolos, y usted se vuelva un hombre y una mujer comprometidas a hacer la voluntad de Dios. Y ese es el proceso en el que estamos en la iglesia. Ahora vamos a ver entonces la raíz del ocultismo, ¿no? Y la raíz del ocultismo tiene que ver mucho con la iglesia. Usted se preguntará, ¿pero qué es ocultismo? Bueno, ocultismo es las ciencias ocultas, la hechicería, la raíz de brujería, todas estas cosas. Eso es ocultismo, las ciencias ocultas. Si usted dirá, pastor, yo no tengo nada de ocultismo, déjeme reír, porque tenemos bastante. El ocultismo está directamente relacionado con nuestro corazón. Y entonces yo quiero ir ilustrándolo para ver cómo vamos entendiendo y cómo vamos quitándole terreno. Y quiero que usted aprenda a quitarle terreno a estas cosas. Y me encantaría que usted fuera hoy lo suficientemente valiente y honesto para ir reconociendo si usted tiene esta raíz de ocultismo en su corazón. Y no solamente tiene que ver con lo que es el hechicero y el mago allá afuera haciendo colas de ratón y haciendo menjurjes y con una mujer y una bruja montada en una escoba. No. Tenemos bastante ocultismo cristiano. Ojo. Y a los días de hoy está exagerado el asunto. Por eso hay que irle quitando ese terreno de su corazón y a irlo ablandando su corazón. Vamos a irlo picando el corazón para que usted pueda tener una revelación más clara. Capítulo 9, versículo 9. Estamos aquí.
Estamos en Hechos, pero creo que no es. Era 8, perdón, será 8, Cami. Capítulo 8, versículo 9. Vamos a mirar. No. Sí, capítulo 8. Mis disculpas. Ahí está, ya lo van a poner. Voy yo leyendo para que ustedes lo identifiquen. ¿Y cómo vamos a identificar cómo en esta iglesia se quería meter el ocultismo dentro de la iglesia? O cómo en creyentes ya se estaba como metiendo el ocultismo, y ahorita vamos a ir a los síntomas. Quiero que vayamos al verso número 9. Voy leyendo y dice: y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia. Sí, entonces usualmente la magia viene de una vida antigua. Todas estas cosas y estos lastres que usted trae a la iglesia hoy es porque usted los vivió antes. Usted nunca se deshizo de estas cosas y su patrón de trabajo o de comportamiento cambió, pero como está en la iglesia, usted ya no hace idolatría de esa misma manera, usted ya no hace o superstición de la misma manera como lo hace afuera. Ahorita hay gente que coge: Señor, háblame, y coge la Biblia y mira, como si fuera el horóscopo, ¿sí? Pero no es así, es capítulo por capítulo, versículo por versículo, y Dios de una manera ordenada le va a hablar. ¿Qué pasó? Trajo el ocultismo a la superstición, a la iglesia. Escuchen lo que dice: y en la ciudad y asombrando a la gente en Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Esto nos indica que esas heridas tienen que ver con heridas personales que tenemos. Y todos, versículo 10, desde el menor hasta el mayor le prestaban atención a este Simón, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Imagínese este hombre, la gente lo confundía, y hay gente que cree que es así dentro de la iglesia. Versículo 11, y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Mire yo lo que puedo hacer. 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón, el mago, mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe. Esto es un hombre que comenzó a unir a la iglesia. Esto es un hombre que comenzó a estar en los caminos de Dios. Entonces estamos hablando de una persona normal y que además pasó el primer filtro. ¿Cuál era el filtro? Felipe. Felipe era un evangelista tremendo. Era un tipo entregado. Para que Felipe no lo hubiera pillado, tiene que haber que ver algo, ¿no? Dice, el hombre, vamos acá, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Esto tuvo que ser por un tiempo. Imagínense, este hombre vio los grandes milagros y se quedó así, de ojo seco, como dicen en el Ecuador. Y aún, versículo 13, Simón creyó, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y aquí vienen ¿quién? Dos apóstoles que eran como los pastores. Evangelizaban unos y otros venían a seguir la obra. Imagínense, ya tuvo que haber pasado un buen tiempo. Este hombre siguió caminando y siguió con ellos. Versículo 15, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Esto tuvo que haber pasado 1 año, 2 años, que tuvo que haber estado allí. 12, versículo 16, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, diciendo, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Aquí viene el punto. Comenzó a ver y a manifestar y a creer que el Espíritu Santo se podía comprar. Era mago, no había dejado su manera de ser y su antigua vida, y dijo, esto yo lo puedo hacer a la misma manera como lo hacía antes. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ofreció dinero. ¿Sí? ¿Estamos? Les ofreció dinero. Versículo 19, ya se había mezclado. ¿Qué se estaba mezclando? El ocultismo en la iglesia. Diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Era ganas de tener poder lo que tenía ese hombre. Y eso se ve en la iglesia al día de hoy. La gente y la iglesia y los creyentes tienen deseos de poder. Entonces, deseos de poder, quieren caer bien, quieren hacer las cosas, quieren continuar, hacen los cursos, hacen todo, y a eso se le pasa todo el filtro. Pero se tiene que quitar
la raíz. Es importante que usted tenga deseos de seguir adelante y de no quedarse atrás. Pero lo importante es que usted purifique la motivación de su corazón. Interesante con este hombre. Versículo siguiente, 20. Entonces Pedro le dijo a Simón el mago, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Este hombre había pensado que podía hacer ocultismo en la iglesia. Iba con una agenda oculta. En su corazón tenía un deseo diferente al deseo de buscar a Dios. Es bien interesante lo que le pasó. Ya se estaba metiendo. Ahora piensen por qué llegó hasta ese nivel. Yo me imagino que Dios sabía que él era un mago y que Dios sabía que él todavía hacía ocultismo, pero lo que quería Dios era limpiarle a Simón su realidad, limpiarle su raíz. Y yo creo que Dios quiere limpiar a la raíz que tenemos nosotros. Escuche lo que dice: podías obtener el Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, estas raíces hacen que nuestro corazón se tuerza delante de Dios. Son sus motivaciones y mis motivaciones. Por eso usted tiene que limpiar en todo este tiempo su corazón para que sea recto delante del Rey, para que Dios pueda utilizarlo. Y vamos a ver cómo uno de los síntomas es que no pueden crecer. La gente que continúa esta raíz no puede salir para adelante porque no logran salir para adelante. Escuche lo que dice entonces: no es recto delante de Dios. Versículo 22. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. El traer eso a la iglesia y a la vida cristiana y no dejarlo atrás se convierte como pecado e iniquidad. ¿Sí? Y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Dios estaba diciendo: mire, si usted continúa con esta situación, le está diciendo Pedro a él, digo, quizás sus pecados ni siquiera puedan ser perdonados. Es decir, no tendría vida eterna, porque no podía tener una relación con Jesús. ¿Cómo iba a tener una relación con Jesucristo si tenía una agenda a un lado y tenía ocultismo? Participaba de los demonios y participaba de la mesa del Señor. Versículo 23. Porque veo que estás en hiel de amargura. Interesante, esta era una raíz que iba añadida o que iba conectada con otras raíces anteriores. ¿Cuál era la raíz? La raíz de la amargura. Esto está muy interesante. Y en cadena de iniquidad. En su corazón, esa era su maldad. Parece ser que la iniquidad es lo que viene y lo que traemos de nuestras vidas pasadas. ¿Ha tenido usted ocultismo en su vida? ¿Su familia? ¿Visitaron ¿cómo se llama? A magos, personas del esoterismo, a personas hechiceros, adivinadores, lectura del cigarrillo, toda esa situación? Quiero que analice, porque a este hombre le salió la iniquidad desde ese punto. Dice aquí, en cadena de iniquidad. Y note la palabra cadena. Es cadena, viene de las familias anteriores. Ahora, quiero que sepa, aquellos que somos de Latinoamérica y que venimos, nuestras familias seguramente han visto todas estas cadenas. Y eso está en nosotros. Y quizás tenemos que quitarlos, porque nadie ha pedido perdón por esas situaciones. Versículo siguiente, versículo 24. Pero Simón respondió, y esto es una cosa muy interesante, y dijo: rogad vosotros. Quiere decir que Simón era creyente, era mago, y se pudo solucionar el problema. ¿Por qué? Porque mire lo que le dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Parece ser que Simón en su corazón sí quería ser un creyente. Esa es mi conclusión. Pueden que haya miles de conclusiones frente a esto, pero yo creo que él sí quería continuar caminando con Cristo, pero no sabía que tenía que quitar esta raíz. Ese fue el primer encuentro de Pedro con él y de sus pastores. Y quizás este sea el primer encuentro que usted tenga con Dios en este momento frente a este tema. Y Dios te va a decir, y quizás al final usted le tenga que decir: Señor, te pido que me quites esta raíz que tengo. Muy bien, vamos a Levítico 26. ¿Qué piensa entonces Dios del ocultismo, del esoterismo y de todas esas cosas? Y ahora vamos a ver, más adelante les decía cómo eso se transfiere a la iglesia. Mire lo que piensa Dios. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Ahora, usted dirá: yo no tengo nada que ver ahí. No. Si usted hoy identifica la raíz, quiero que sepa que esto es lo que Dios piensa. Para Dios es muy grave el ocultismo.
Para Dios es muy grave el ocultismo, y lo vamos a ver ahora, que ocultismo también es manipulación y es vivir una vida escondida y es vivir con una doble personalidad. Acá en la iglesia una cosa y allá otra, porque descienden de la misma raíz. ¿Sí? Alguien me decía, pero ¿por qué soy yo mujeriego? Porque me estaba pidiendo consejo acerca de su vida personal, y le dijo, bueno, lo que pasa es que el que usted sea mujeriego tiene que ver con la idolatría. Dijo, no, pero yo idolatría no tengo. Dijo, sí, es un ídolo que usted tiene en su corazón. Literalmente, usted tiene un ídolo con las personas del sexo opuesto. Eso es idolatría. Usted es un idólatra. No, pero yo no creo. Sí, tiene que ver. De la misma manera, el ocultismo tiene que ver con cómo adquiere usted todas las cosas que quiere en la vida. ¿Sí? Vamos entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dice que tiene que eliminarse del pueblo. Dice, yo lo detesto, básicamente lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, nadie lo va a eliminar de aquí. Es decir, su pastor no va por usted, pero a lo mejor su idolatría, como lo he visto, con su idolatría no, su ocultismo, como lo he visto en muchas familias, han terminado eliminadas del evangelio. Más adelante la raíz fue más fuerte y mandó y tuvo mayor peso en su corazón que muchas otras cosas. Y terminaron fuera, o sus vidas terminaron en muerte, como lo vamos a ver ahora. Ahora, vamos a Deuteronomios capítulo 18, versículo 9. Él nos dice que versículo 9, muy bien, en la Reina Valera dice, cuando entren en la tierra que Yahweh su Dios les da, no aprendan a hacer las abominaciones que hacen aquellas naciones. Y es que la gente del mundo vive de esta manera. Ahora, que usted entró a la tierra prometida, porque la tierra prometida es la vida con Cristo, usted ya tiene que hacerlo de manera diferente. Usted ya no puede jugarlo con la misma manera como jugaba antes. No pretenda caminar con Dios y caminar con el mundo al mismo tiempo. Eso no funciona. Usted puede que aquí pase el filtro de la iglesia, que aquí nadie lo pille, pero tampoco nos interesa pillarlo. Usted puede estar allí, pero si usted sigue con una vida oculta, quiero que sepa que usted está caminando en los dos bandos. Se está sentando en la mesa de los demonios y en la mesa de Dios. Y entonces él dice, no hagan eso, dice el Señor, no lo hagan. Versículo 10, que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahora, esa situación Dios la detesta. ¿Por qué? Porque todo eso es intentar utilizar un camino. El ocultismo es un camino diferente que no sea Dios para conocer la vida espiritual. Pero es que la manipulación es también ocultismo. Si una persona y una mamá y una madre de casa, una persona, una esposa, un esposo manipula, usted está haciendo exactamente lo mismo. Eso es ocultismo. Vamos a mirarlo como lo dice en la traducción del lenguaje actual. Cuando entren a la tierra, al territorio que Dios va a darles, se encontrarán, estamos hablando también de la iglesia, podríamos decirlo, con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles. Ya hay iglesias que tienen la costumbre de la adivinación. Estamos hablando de la iglesia de la profecía. ¿Estamos o no? ¿Amén? Dígalo más fuerte, amén. Que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses. Practica la brujería, la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben de obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios lo odia. Repita conmigo, odia. Y por eso quiere sacarlos de esta tierra. Usted se preguntará, ¿por qué Dios sacó a la gente de la tierra de Canaán de allí? Bueno, por estas prácticas. El Señor sacó a la gente porque vivían con unas vidas con demonios. Ahora, sabemos que en estos últimos tiempos esa es la norma. Vamos a verlo en 1 Timoteo 4:1. Ahora, usted ya no va a ver al de la bruja, ya no va a ver la bruja volando, ya no va a ver al tipo haciendo ahí una cosa fuera en su jardín o en una montaña bajo un árbol, como se decían ellos, a las imágenes de acera. Esto no es lo que usted va a ver. Mire lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente, yo diría alarmantemente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Ahora, usted se preguntará, ¿dónde puede usted encontrar un espíritu engañador? Aquí le está hablando Pablo a la iglesia. Y yo le pregunto, ¿dónde puede? En la iglesia usted nunca verá a la iglesia haciendo una situación de esas. Bueno, en algunas usted lo puede ver, ¿sí? Pero esto no es el tema. El tema es que usted va a encontrar esto dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque tal como la idolatría ya no es la imagen, la idolatría se lleva en el corazón, usted va a encontrar el ocultismo en el corazón y en la manera de vivir de las personas. Por eso es importantísimo que usted identifique el ocultismo en su vida. ¿Qué significa? ¿Y cuál es la raíz del ocultismo? Porque Satanás quiere sacar de una pequeña cosa en su corazón y dañar y leudarle el resto de las cosas. Entonces vaya identificándolas, aquellos que están anotando. Deuteronomio 18, entonces pastor, ¿cómo sé acerca del futuro? Escucha lo que dice el Señor. En Deuteronomio 18, versículo 14, en la Reina Valera de 1995, dice, porque estas naciones que vas a heredar, ayúdame allí por favor, vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Note, es la tierra a los cuales ellos iban a llegar. Y usted va a llegar y van a llegar momentos donde la gente lo que escucha son eso. Son gente que quiere manipular para el dinero, gente que quiere manipular para la vida personal, gente que manipula para mantener su status quo. Eso es, ese es un caminar de muchos, inclusive yo diría que de muchos cristianos. Esperemos que no sean así. Adivinos oyes, pero a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Anote lo que dice el Señor. A usted no le es permitido hacer eso. Pero es que esto fue lo que hizo mi familia toda la vida. Es que yo crecí y esto era lo que hacía mi mamá. Mi mamá manipulaba a mi papá. A usted no le es permitido. Es que esto es lo que hacía. Yo soy cristiano, yo nací en la iglesia cristiana. El día de mi parto estaba el pastor allí y me bendijo. A usted no le es permitido. Que lo van a hacer muchos que dicen que son creyentes, eso es problema de ellos. Pero a usted y a mí no nos es permitido, dice el Señor. Usted y yo no podemos jugar o no podemos pelear con esas herramientas. ¿Se acuerda usted cuando empiezan las peleas de boxeo? Les dan unas reglas de la cabeza para abajo y de la cintura para arriba. Así es donde usted puede actuar, pero usted no puede pelear más allá ni más abajo. ¿Por qué? Porque usted está limitado por el Señor. El Señor no espera que usted viva su vida de esa manera. De hecho, eso va a tener unas consecuencias. Entonces, ¿qué nos dice el Señor que tenemos que hacer? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Para nosotros los creyentes, ¿qué hay? Escuche, lo que hay es esto, para ustedes y para mí. Y así que nosotros tenemos la palabra profética más segura. La manera en que nosotros alcanzamos el futuro, alcanzamos nuestras metas, alcanzamos nuestros objetivos, no es bajo la manipulación, no es bajo otra cosa, no es haciéndole carrillo a la cosa, no es haciendo como shortcuts, no, es una sola manera acerca de la palabra de Dios. Por eso él dice, Pedro, así que tenemos la palabra profética. Profética quiere decir la que nos muestra el futuro. Cuando le estoy hablando del futuro, yo no le estoy hablando de ver qué va a hacer usted en 2 años o de 5 años. Cuando le estoy hablando del futuro es la respuesta que usted tiene acerca de sus hijos, sus finanzas, usted, qué es lo que va a hacer en su vida. Es el rumbo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, cuando una persona va a que le lean el cigarrillo, la tinta y una cuestión de esas, ¿qué es lo que quiere saber? Su porvenir. La palabra porvenir es lo que va a venir. ¿Estamos o no? Repita conmigo, porvenir. Ahora, Dios dice que usted tiene la palabra de porvenir más segura. Profética es porvenir. O sea, lo que va a pasar en el mundo y en todos los aspectos y aún en su vida. Y dice que es la más segura. Repita conmigo, más segura. Ahora, ¿por qué dice más segura, Pedro? Porque él sabe que es la manera correcta, más segura, más fuerte y que usted va a poder llegar hasta donde tiene que llevar bien. Es la manera más safe, como se dice. Más segura, la menos peligrosa o la que no es peligrosa. Y es la palabra de Dios. Mire lo que dice. La cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte. O sea que cuando la palabra de Dios se da y usted la tiene en su vida para evitar el ocultismo, es que usted tiene que seguir muy pegadito obedeciendo la palabra de Dios. Lo que quiere decir que el ocultismo viene de no obedecer a Dios. Y una persona que no es obediente es hechicera. Ya lo vamos a ilustrar en el siguiente versículo. Una persona desobediente es considerado por Dios como un hechicero.
como una bruja o como un brujo. Seria la cosa, porque Dios nos pone en una perspectiva muy tenaz. Imagínese el joven de pronto en la alabanza tocando un instrumento y un instrumento y bueno, aquí tengo 5 brujos. O el pastor diciendo, ese pastor es brujo, pero yo no soy brujo, Señor. Sí, tú eres un desobediente, es equivalente a ser brujo. Esto es muy serio. Si usted no obedece a la palabra de Dios, es considerado. Ya lo vamos a ver en los siguientes versículos. Escuche. Entonces, hasta que el día despunte y el lucero, o sea, Dios de la mañana, aparezca en vuestros corazones. Y lo vamos a ver en un momento dado en Primera de Samuel. Muy bien. Un segundo. Bueno, muy bien, vamos a los síntomas, vamos a comenzar con los síntomas. Entonces quiero que usted identifique eso y vamos a ir por los síntomas para que usted identifique los síntomas de una persona que ha practicado el ocultismo y que practica el ocultismo o lo que se llamamos nosotros en nuestra jerga cristiana, la brujería cristiana. ¿Sabe qué es brujería cristiana? Eso es lo que se le llama. Ya no es magia negra, magia blanca, sino que es brujería, la adivinación cristiana, la forma de ser, la manipulación. Cuando viene una esposa y un esposo, vuelvo y digo, y vienen y dicen, es que tiene que manipular para eso, está haciendo brujería cristiana. Nada más y nada menos. Escuche lo que dice. El primero, entonces, vamos a la lista, vamos a ver el listado de 10 síntomas. Hay más síntomas, pero hemos escogido 10 síntomas para que usted los ubique. El primer síntoma, entonces, de una persona que hemos escogido, de una persona que tiene raíz de ocultismo, es que son rebeldes y les cuesta mucho obedecer a la palabra de Dios, a las autoridades o a alguien. Y eso lo vamos a ilustrar con Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y eso es una gran verdad que me sorprende. Porque aquí es el mismo Samuel, o Dios diciéndole a Samuel y poniendo en el corazón de Samuel que la rebeldía es igual a la brujería. Escuche lo que dice, lo que va a decir la palabra de Dios. Entonces dice, porque como pecado de no, estamos, creo que esta era la PDT, por favor, ¿sí? PDT, Cami, por favor, porque es que lo quiero ver en otra versión que nos lo va a nombrar más fácil. Sin embargo, lo vamos siguiendo allí, mientras que lo buscan. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando usted es una persona que no obedece y le cuesta obedecer, para Dios es igual a la adivinación o a la brujería. Entonces, el primer síntoma de una persona que cuando tiene problemas con la brujería, bueno, muy bien, aquí está. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Es igual a la brujería. Y ser tercos, escuchen a estos, y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que las personas que tienen, ahora estoy hablando, ya dejamos de ir y ya estoy diciendo que usted ya no va a un sitio a que le lean las cuartas, que usted ya no lee el horóscopo. Espero que usted ya no haga eso. Que usted monta al metro y lo primero que ve es el horóscopo y ya ver qué dice mi día. Yo soy Piscis, yo soy Escorpión. Espero que esas cosas ya están. Yo ya estoy hablando con gente un poco más madura. Ya en ustedes hay un fundamento más fuerte en el cual esto es debatible. Entonces ya estoy hablando de las cosas íntimas de como creyente usted tiene cuando tiene el ocultismo. Y lo primero que usted tiene es un problema de rebeldía. Entonces hágase la pregunta, ¿le cuesta obedecer? Bueno, a la persona que tiene ocultismo le va a costar someterse a las reglas. Siempre va a ser un lío someterse a las reglas. Por eso él dice que el negarse a obedecer es exactamente igual a lo que es la brujería. Piensen esto. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo obtiene usted las cosas? Le cuesta sujetarse fuertemente. Su relación con sus jefes. Aunque ya en los pasados días hablamos acerca de la raíz de rebeldía, pero seguramente que va a ir vinculada, como lo dijo como se lo dijo al mago Samuel, con la raíz de la amargura. La raíz de rebeldía la raíz del ocultismo va directamente relacionada con la raíz de la rebeldía. Entonces piense usted en esto, ¿es un problema para usted? Usted siempre está luchando con las cosas, Dios le da, usted sale el fin de semana y usted dice yo tengo que obedecer y eso es un señor problema para usted. Quiero decirle que puede estar tratando usted con la raíz de el ocultismo, ¿sí? Segunda característica de las personas que lidian con la raíz. Vamos vuelta a la lista que tenemos. Tienen incredulidad y lo dudan todo.
Debido a que ellos siempre están buscando otros caminos, nunca pueden estar totalmente seguros de si el camino de Dios es ese o no es. Ahora, la vida cristiana se vive por fe. Y usted va a tener siempre el momento de dudar. Pero hay personas que aún estando en la vida cristiana, todavía no están seguros si Jesucristo es el Señor de sus vidas. No están seguros y por eso no están afianzados en las cosas de Dios. Y siempre lo dudan todo. Siempre a la hora de dar un paso, dudan. ¿Por qué? Porque el ocultismo trae mucha inseguridad. El ocultismo es otra manera de hacer las cosas. Entonces usted va en la vida cristiana solamente a tener dos maneras. O la manera de Dios o la manera de los demonios. Pero siempre se va a ver usted en ese vínculo. Sin embargo, las personas que han caminado con Dios y no tienen raíz de ocultismo, casi siempre hacen la elección correcta. Yo sigo con Dios, yo sigo con Dios, yo sigo con Dios. Es como si lo supieran. Entonces, si usted ha tratado por años y usted dice, yo es que a veces todavía hay cosas que no encuentro, leo en la Biblia, me parecen raras, yo no encuentro por qué y cómo ahora conecto esto con lo otro. No es una falta de entendimiento, es una falta como de, yo no creo que eso sea tan verdad. Usualmente tiene que ver con la raíz del ocultismo. ¿Por qué? Porque usted queda pensando en otras cosas por poner su fe en los demonios y no en Dios. Recuerda que Pablo nos decía la semana pasada en cuanto al evangelio, nos decía que las cosas que nosotros brindábamos o sacrificábamos, las sacrificábamos era a los demonios, que no las sacrificábamos era necesariamente a Dios, ¿no? Entonces, piensen esto. ¿Usted duda muchas cosas de la palabra de Dios? Usted duda por allá cómo se hizo el Génesis. Ay, yo no puedo creer que es que Dios haya hecho el mundo en 7 días. Yo no puedo creer que haya habido tierra. Yo creo que es que había gigantes. Usted comienza a mirar y a andar como en una disyuntiva todos los días frente a la palabra de Dios. Ese es un pensamiento. ¿Usted está seguro? Digo, así dice la Biblia, así tiene que ser. ¿Sí? Piénsenlo en este momento. ¿Usted cree que Dios está haciendo en su vida o que Dios no está haciendo en su vida? ¿O está entre una cosa y la otra? Pastor, pero ¿será que? ¿Y qué tal si es así? Entonces la inseguridad o la incredulidad trae inseguridad frente a las cosas de Dios. Tercero, la incredulidad nos lleva a cuestionarlo todo. Casi siempre las personas que tienen raíz de ocultismo les encanta cuestionar todo. ¿Sí? Porque nunca terminan de aprender. Es como que quieren saberlo todo y andan buscando respuestas a todo. No, pero si es esto, debería ser con esto. Y siempre andan, pero nunca llegan a una conclusión. Y Pablo nos dice que en la iglesia hay mujercillas, gente que es como mujercillas que siempre están aprendiendo, pero nunca terminan de aprender. ¿Sí? Entonces, siempre lo andan cuestionando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Pero por qué estas cosas? Porque el mundo espiritual los lleva a ser personas que sean como a descubrir las cosas que, la palabra es como, los lleva a tener como curiosidad. Entonces siempre están mirando como la curiosidad, pero no del aprendizaje correcto, sino la curiosidad dentro de los conceptos de Dios. Bueno, pero ¿por qué Dios dice esto? Es que no debería decir esto. No es una curiosidad sana, porque una curiosidad sana es correcta y es dada por Dios. Dios se sienta y explica. De hecho, tantas veces las personas que tienen falta de fe, pero que son honestas en su corazón, siempre les dicen, yo voy a estar contigo hasta el final de los días. Dicen aquellos, o siempre decimos que hay 365 veces en la Biblia, más de 365 veces para que usted todos los días sepa que Dios está con usted todos los días de su vida. ¿Sí? Él quiere afirmar a cada persona que no tiene o que como creyente está titubeando. Pero frente a las personas, por ejemplo, que tienen raíz de ocultismo, siempre quieren descubrir lo que hay más allá. Siempre andan preguntando y lo cuestionan todo. Cuestionan de dónde es, cuestionan qué se hace con el dinero, cuestionan qué se hace en la iglesia, cuestionan de dónde vino, cuestionan si tiene autoridad o no tiene autoridad, cuestionan si hace, todo lo cuestionan. Cuestionan si es verdad, si la ciencia está alineada con Dios, si no está, cuestionan absolutamente todas las cosas. Y hay un punto que es correcto al cuestionarse las cosas. ¿Cuál es el punto? Cuando usted está creyendo y cuando usted comienza a caminar con Dios. Pero luego hay una cosa que se llama confianza. Y cuando usted cree en el que lo llamó, usted no necesita cuestionarlo. ¿Sí?
Usted a lo mejor cuando usted está empezando en su compañía, usted comienza a cuestionarse, ¿será que me van a pagar? ¿Será que el pago va a ser el día correcto? ¿Será que me van a hacer esto? ¿Será que me van a dar un contrato? ¿Serán los beneficios? Pero quiero decirle que después de un año, usted ya no cuestiona nada, porque usted ya sabe cómo son. Sin embargo, las personas que han practicado ocultismo, usted las ve y no importa las veces que la hayan repetido, siempre andan con un cuestionamiento acerca de lo que ha pasado en sus vidas o acerca de lo que le están diciendo. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Y yo por qué esto? ¿Y por qué esto la Biblia? ¿Y por qué esto? Y siempre cuestionando y no logran terminar de aprender. ¿Sí? Entonces quiero que usted distinga entre las dos cosas. Bueno, ya vimos la primera característica, la rebeldía. Les cuesta mucho obedecer. La segunda es la incredulidad, dudan de todo. Pero la tercera es el cuestionamiento continuo por las cosas. ¿Será que es? ¿Será que no es? Yo todo lo quiero saber porque, recuerde, la raíz del ocultismo es intentar conocer lo espiritual. Entonces, ¿qué hace una persona? Una persona coge a lo mejor y va y visita a una bruja, va y visita a alguien, pero ¿qué anda buscando? Quiere conocer qué hay más allá, lo oculto. ¿Sí? Quiero llevarlo a pensar en esto. A ustedes de los que a lo mejor en su vida antigua pertenecían o iban a estos lugares, ¿quería usted saber siempre? Porque hay personas que lo dicen claramente que no tienen esta raíz. Los que se van en el horóscopo dicen, esto son bobadas, ¿qué voy a leer yo esto? Sin conocer a Cristo. Pero hay personas que sí eran y que sabían y que querían saber sus símbolos, su situación, su cosa, que a lo mejor aquí hay algo. Siempre andaban cuestionándolo todo. Ese cuestionamiento se pasa a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es por fe. Entonces siempre lo andan cuestionando todo. Dijo Bingo, quiero que sea muy valiente y diga, Señor, esto es lo que me pasa a mí. Yo siempre ando cuestionando todo. Inclusive anda cuestionando obviamente a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades representan a Dios, ¿no? Hay gente que dentro de la vida cristiana le dice el pastor, necesitas hacer esto, listo, hagámoslo, no hay ningún problema. Pero hay gente que le dicen algo y siempre lo va a cuestionar, pero ¿de dónde y cómo? Y a esto, y tiene que ver con la raíz del ocultismo. Cuarta característica o síntoma de las personas con ocultismo: tienen dificultad para ser honestos. Ojo a esta, que esta es muy importante, iglesia. Abra sus ojos bien abiertos en esto. Las personas que tienen problemas con la raíz del ocultismo, les gusta, como dice la palabra, ocultar las cosas. No, es que yo soy muy privado, es que yo esto no me lo conozco. O les gusta ir por detrás, no son honestos, no les gusta ir de frente. Y no quieren que nadie se dé cuenta de sus vidas. Esto es bien interesante, ojo. Cuando usted escucha o cuando usted ve una persona que no es solamente y que no dice la verdad y no va del frente, está luchando con una raíz de ocultismo. Quiere ocultarlo todo a toda hora, no quiere que las demás personas se den cuenta de alguna cosa de su vida. O sea, no son libres. Y tiene que ver con el pecado de la falta de libertad. Recuerda lo que dice la Biblia: conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y él dice, yo no hago nada en lo oculto, dice el Señor. Pero las personas que tienen el problema con el problema de ocultismo, siempre están ocultando algo, no van de frente. Inclusive hay culturas enteras que van debido a esa manera, o en esa manera de no ir de frente, sino que van ocultando una cosa. Siempre como que dice, no, la ropa sucia se lava en casa. Y hay una parte que tiene que ver con la prudencia, pero hay otra cosa que tiene que ver con no querer que los pillen. Por eso tienen dobles personalidades. Aquí son una cosa y afuera son otras. Y hay gente que dice, yo afuera soy un vagabundo y aquí también soy un vagabundo. A muchos les aterra este tipo de cuestión. ¿Saben por qué? Porque dice que ha pecado y es un hombre que dice la verdad o que dice lo que le pinta, y qué hombre tan tremendo este. Pero no se encuentra en mantener la apariencia de que aquí va bien y atrás va afuera, es otra cosa. Y afuera va de otra cosa. Entonces, quiero que sepa esta, y esta es de las que más me preocupan en iglesia, es la gente que no va de frente, que no es capaz y no es capaz de hablarlo. Entonces, casi siempre en eso el pecado se oculta. ¿Por qué? Tiene mucha fuerza. Las personas que tienen ocultismo, el pecado los hunde mucho. ¿Por qué los hunde? Porque recuerde que una de las principales características para salir de un pecado es hablarlo. Es ser transparente. Usted tiene que hablarlo.
A mí me encanta, y hay gente que a lo mejor me ha criticado, porque a veces yo les digo a la iglesia y les digo, y me quisiera decirles más, pero hay gente que no lo puede entender. Pero esta no es la justificación del que es, ¿cómo se llama? Del que tiene ocultismo. El ocultismo es que no quiere que lo pillen, porque no quiere pasar vergüenza, o porque no quiere que su vida la vayan cambiando. Usualmente cuando inclusive alguien dice algo de ellos, se pone muy mal, o cuando alguien saca a relucir algo, ¿sí? Eso es muy común en las personas, o se ve muchísimo en los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? Tienen un amigo, una doble vida por aquí, una por acá. Están trabajando una raíz del ocultismo. ¿Sí? Y hay jóvenes que dicen de frente, ¿qué hiciste? Hice esto, hice cualquier otra situación. O sea, no tienen ningún problema. Entonces quiero que se pregunte si usted tiene problemas con la raíz del ocultismo. Si su justificación es el hecho de que, hombre, no, a lo mejor no está preparado para saberlo. O si su justificación es, si es que me pillan y se dan cuenta en la iglesia que yo hago esto, no. Yo más bien hago las cosas bien escondido. Si me pilla, pues me pillaron. Porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y el ejemplo que yo les daba es que a mí me encantaría contar todas las cosas que me han pasado. Me encanta la Biblia. Y si usted ve David dijo, yo maté a tal, hice esto, hice lo otro. Y todo está escrito allí. En la Biblia no hay ocultismo. La gente se dice, pero ¿cómo pueden haber tantas muertes en la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro de muertes, es un libro de fracasos, la Biblia es un libro de muchas cosas en los cuales un Dios tuvo que meter la mano para sacarlos a ellos. Pero en la Biblia no hablamos, no hay nada oculto. Pero si usted se va a los libros de hechicería, ¿qué hay allí? Siempre hay cosas ocultas. Por eso las personas que tienen ocultismo siempre andan con algo guardadito. No logran sacar todo en su corazón. No logran abrirlo todo y decir, esto es lo que me pasa, a pesar de que usted pierda, ¿qué? Su popularidad, o que usted pierda su prestigio. Entonces le pregunto, ¿ese es el problema que usted tiene? ¿Podríamos decir acá en la iglesia y en su casa que a usted se le conoce tal y como es? ¿O usted anda guardando imagen? Y puede que todos guardemos imagen. Entonces les decía que como pastor, a mí me encantaría decirle una cantidad de pecados que he cometido, pero hay gente que no es capaz. Entonces el ocultismo no entra allí. Es la transparencia, y muchos me han visto y me han dicho, y he hablado de muchísimas cosas y las quiero decir al aire libre. ¿Saben por qué? Porque necesito la libertad de Cristo, porque no hay nada más bonito y más bacano que la libertad que hay en Cristo Jesús. Que usted pueda caminar como un hombre con la cabeza levantada y decir, ¿qué pasó? Lo hice y Cristo me perdonó. Pero si usted anda ocultando sus cosas y su vida tiene que ver con el ocultismo, usted tiene la raíz del ocultismo. No es capaz de ser honesto, no es capaz de ir de frente. Y vuelvo y digo, y eso va a naciones enteras. Hay naciones que son y que lo guardan. Hay naciones como las bolivianas. Usted no sabe, la gente no sabe, los bolivianos uno no sabe por dónde ir con ellos. ¿Sí? Hay naciones enteras que tienen el ocultismo muy marcado. Y hay naciones que son muy abiertas, como los españoles. Que a veces parece uno como si fueran tan de frente que van como arrollando a la gente. ¿Sí? Amén. Entonces quiero que identifique eso, la dificultad de ser honesto o la dificultad de mantener y de abrir su corazón correctamente. Si usted no tiene esa libertad, puede que usted esté trabajando con la raíz del ocultismo. Si usted va guardando y nadie sabe, vaya de frente, porque eso es un síntoma del ocultismo. Quinto, son supersticiosos. ¿Qué es el supersticioso? Cree que todo tiene un poder sobrenatural o espiritual. Y así como practicaron las cosas en el pasado, todo tiene un aspecto como espiritual en este punto. Y aquí voy a referirme a una cosa que se llama, en nuestra jerga de pastores, es la brujería cristiana. ¿Es posible que haya brujería cristiana? No, no hay brujería cristiana. Hay cristianos que hacen brujería. Entonces son supersticiosos y hacen ver o ven un demonio en una parte, ven una cosa espiritual. Todo lo hiper mega conectan. ¿Sí? De tal manera que su vida religiosa se vuelve como yo vi esto, vi lo otro, y se vuelve una vida que es alrededor de la superstición. Si yo hago esto, pues entonces pierdo. No están seguros de lo que dice la palabra de Dios, sino que creen que es por su comportamiento o por ciertos pensamientos que han traído de la vida anterior. Ay, ¿usted no estaba bautizado? Ay, ¿usted no ha hecho esto? Entonces son como supersticiosos.
si yo no llevo la Biblia, si yo no llevo la cadena, si yo no llevo una cosa, si yo no llevo una cosa de que soy de la iglesia? Eso es superstición. ¿Sí? Entonces, es el quinto aspecto. Le hago la pregunta: ¿cómo es su vida personal cuando usted habla? ¿Es una vida supersticiosa? Usted todo lo conecta a nivel espiritual, y todo tiene que conectarse a nivel espiritual, sí. Pero tiene que haber un punto donde lo espiritual no es, uy, me pasó esto porque Dios está molesto conmigo. Se me pinchó la llanta del carro. ¿Sí? Uy, me pasó esto porque Dios no está conmigo, yo acabo de hacer esto. Todo es un castigo, todo eso es pura superstición. Aunque sea negativo o positivo. Porque dice, uy, me salió, abrí un paquete de papas, me salieron 2 juntas. Dios tiene algo conmigo hoy. ¿Sí? Y hay gente que dice, me pasó algo negativo, me miraron, por consiguiente es pura superstición cristiana. Y tenemos que cuidarnos, porque las personas que vivieron o hicieron brujería en la antigua vida tienen que ver. Mire, nosotros teníamos un buen amigo de la iglesia en el cual en su familia se hacía la brujería, y se colocaban y se hacían pactos por la noche, ¿no? Y esos pactos en la noche, yo recuerdo que esa persona, esa mujer, su esposo lo hacía, y esa mujer vino a la iglesia, y cuando pasando la vida de la iglesia siempre había cosas espirituales en todas partes. Pero era una manera de ver espirituales, una guerra espiritual, que al principio uno decía, bueno, y cuando dejaron de pasar, entendimos que había un problema de superstición. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro cara de la moneda? Que dice, no, nada es espiritual. Son como los saduceos o los saduceos, ¿no? Que no creen que nada sea espiritual. No, pero las cosas tienen una conexión, pero hay un punto y una línea que uno sabe que es sana, y una línea que uno sabe que no es sana. ¿Sí? ¿Amén? Dígalo más duro. Amén. Amén. Muy bien. Sexto, la sexta característica del ocultismo, y aquí quiero ser enfático, es que utilizan la manipulación. Y esta es muy, muy seria, porque al día de hoy es el problema de hogares, es el problema de gente. Utilizan la manipulación para hacer las cosas. Y esto lo vemos en esposos, esposas, lo vemos en padres, lo vemos en hijos, lo vemos en gente de la iglesia, lo vemos en todos los aspectos a nivel cristiano. Y eso tiene que ver con la brujería cristiana. Y utilizan la manipulación ¿para qué? Para alcanzar las cosas. ¿Qué es la manipulación? La manipulación no es nada más y nada menos que una manera diferente de llegar a un punto que no sea el de Dios. ¿Estamos? Por ejemplo, el joven quiere salir, entonces o la niña quiere comer y comienza a llorar, y se permite la manipulación. Ay, es que tiene sueño, yo no la quiero disciplinar. Ay, es que yo quiero llegar al punto. O en la iglesia vienen y hacen una cosa y dicen, no, es que yo tengo que hacerlo de esta manera, y comienzan a hacer una cantidad, a ganar terreno, porque no quieren someterse a las cosas de Dios. Porque es más fácil manipular que obedecer la palabra de Dios. Entonces yo quiero que usted lo piense en este momento. Y si usted se siente manipulado, o si usted manipula, pues obviamente es como, vamos a decirlo de esta manera, una iglesia que manipularía sería una iglesia que comienza a decirle a los miembros de su iglesia, traigan dinero, como la prosperidad, y entonces siembren y ustedes van a ser ricos. ¿Estamos? ¿Qué estaría haciendo esa iglesia? Manipulando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Enseña a diezmar y deje que cada uno haga lo que quiere hacer. Pero si yo comienzo a manipular para llegar a eso, entonces me vuelvo un mago, me vuelvo un hechicero, me vuelvo un brujo. ¿Por qué? Porque estoy manipulando a la gente, y no es así. Yo los puedo manipular de alguna manera, puedo manipular a través de la palabra de Dios, como lo que sea. Pero en el hogar, en las cosas que hacemos, siempre estamos intentando como manipular. No queremos obedecer, pero queremos ganarnos con el buen aspecto, con las fuerzas nuestras, hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, una persona que tiene la raíz del ocultismo es una persona que usualmente manipula. Entonces yo le pregunto, ¿tiene usted que manipular para hacer las cosas? ¿Tiene que buscar usted otros métodos continuamente para alcanzar las cosas que Dios le da? ¿Es usted de los que usted tiene que, por ejemplo, Dios le da algo y usted sabe que lo tiene que hacer, y usted se pone tan molesto, se va al mundo? Hay gente que se va al mundo para manipular. Como en la iglesia no me pusieron atención, yo me voy al mundo. Entonces a mí me tienen que poner atención. En su interior
El manipular es debido a la atención y es debido a un faltante que tienen, algo que no se les dio. Y como no se les dio ese algo en su juventud, tienen que hacerlo de otra manera. Tienen que alcanzarlo de otra manera. A nivel sexual, tienen que manipular, por ejemplo, para que atraer personas a su alrededor, se visten de una manera. Es una manera muy, muy intensa de hacer las cosas. Y eso tiene que ver con el ocultismo, ¿no? La manipulación. Muy bien, séptimo, esta es muy clara. Ojo, que esta es muy importante. Y la he visto así de veces, y esta la vemos en Santiago. Escuche lo que pasa. La gente que tiene problemas con el ocultismo, tiene problemas para adorar. Uno se pregunta, ¿por qué hay gente que puede levantar las manos, entregarse a Dios y entregarse en oración continuamente? Y hay gente que son como los búhos. ¿Cómo hacen los búhos? Son como los búhos en las reuniones. No son capaces, tienen que estar así. Se ve mucho en los jóvenes. Son así todos. Porque viven en el ocultismo. Casi siempre tiene que ver con pecados que se cometieron que están ocultos. Por ejemplo, la gente que tiene problemas con la masturbación o con pecados sexuales, les es muy difícil adorar. Les es muy difícil cerrar y ser libres. Tienen que ocultar, no pueden hacer. Están allí como pensando, siempre están. No logran cerrar los ojos, no logran adorar a Dios. No pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de sí, la adoración es una rendición a Dios. Miren, los mismos demonios. Ahora, la pregunta es, ¿creen en Dios? Claro que sí. Dice la Biblia en Santiago que hasta los demonios creen en Dios. Pero los demonios no le pueden adorar a Dios. Entonces, cuando algunas de las personas que tienen problemas para adorar, y quiero preguntarle esto, ¿usted cuando alaba se mete en alabanza? ¿Usted tiene tiempos de intimidad donde usted puede adorar a Dios común y corriente? ¿O usted de los que está aquí parado y logró cerrar sus ojos 5 minutos y no se metió? Quiero decirle que hay ocultismo. ¿Puede haber ocultismo en los jóvenes? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque al estar ellos no se logran concentrar, no logran saber. Tiene que ver con su pecado sexual, pornografía, cosas que tienen que ocultar. No logran. Entonces nosotros en cada momento uno va como observando, la particularidad de aquellos que tienen problemas con el ocultismo es que definitivamente no pueden cerrar sus ojos a la hora de adorar, no pueden adorar. No les es fácil adorar, porque hay algo oculto. Cuando usted adora, adorar es entregarse totalmente al Señor en adoración. Es entregarse en canto, en expresión de su vida al Señor. Y usted termina hasta llorando. Entonces todo lo que tiene en su corazón es como que da vueltas y es una gratitud tan grande a Dios. Pero el ocultismo no deja que usted adore correctamente. Porque usted tiene que guardar cosas. Y usted está preocupado mientras que usted está delante de Dios, que Dios es santidad. Usted tiene que lidiar con su pecado por dentro de su ser. Entonces usted está ocultando y usted no logra concentrarse. O es el pecado o es Dios. Pero usted no logra concentrarse por el ocultismo. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Cuántos le dicen amén? Fuerte. Amén. Ya nos quedan 2 minutos, no se preocupe. 8, octavo. Inconstancia en el compromiso. La octava característica de los que tienen raíz de ocultismo es que son inconstantes y les falta compromiso. No logran comprometerse con Dios. No logran o comprometerse o no logran estar en una posición con Dios por un tiempo largo. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque el pecado no les deja. Recuerdo una conversación que estaba teniendo con un gran líder. Ya íbamos en un viaje de Londres a Francia y bueno, íbamos debatiendo y yo ahí aprendiendo en el tipo una cantidad de cosas. Y cuando le pregunto, digo, ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué no sale adelante? ¿Qué es lo que pasa? El hombre hacía, el hombre diezmaba, hasta una cantidad de cosas y no se compromete en las cosas de Dios totalmente. Pero dígame qué es, porque me preguntó por esa persona en particular y me dijo, eso es pecado oculto, porque el Señor no falla. Entonces, cuando una persona tiene esa falta de compromiso y no logra con las cosas de Dios, como va 3 días y un día falta, sigue un día y de 2 días da, vuelve para atrás, vuelve, se sale, comienza, pasa un periodo de 1 año, 2 años. Y ojo, hay una parte donde uno se va afianzando.
Y uno no logra comprometerse al principio porque uno está afianzando su fe. ¿Sí? Uno está conociendo de Dios y uno va probando y uno dice, ¿será que es? ¿Será que no es? Y usted da al principio. Pero cuando usted ya le conoce y ya tiene el tiempo, por eso dice que nosotros antes éramos como niños, pero ya no somos niños. Y que usted cuando está firme en la palabra de Dios, usted no se lo lleva a una doctrina y lo trae. Conocimos una mujer que le dimos un cariño en la iglesia como el de todos. Y resulta que la queríamos mucho. La señora venía con su hijo, la señora a la iglesia. Resultaba que en el tiempo la señora se terminó yendo a la iglesia de la profecía. Y yo sé que nuestra doctrina es una doctrina conservadora y buena. Nuestra doctrina es carne para muchos, ¿sí? Y me aterró porque se había ido a esa iglesia. Pero entendí que lo que estaba era en busca de ídolos y ocultismo. Porque ¿cómo se sale de una iglesia con una buena doctrina y termina en una iglesia donde hay adivinación? La llevó su ocultismo. Nunca supimos qué pasaba. La característica con esta persona nunca se pudo comprometer y nunca supimos qué era lo que pasaba en su vida anterior. Ella aquí era la señora y nadie sabía qué iba por dentro de su corazón. Por eso la gente que tiene ocultismo no se sabe qué va por dentro. La procesión va por dentro. Era una procesión de demonios, seguramente. Pero era una procesión. Escuche lo que dice entonces. La gente que tiene problemas con el ocultismo siempre tienen problemas de inconstancia y casi siempre tienen problemas de falta de compromiso. No logran comprometerse con las cosas de Dios. Les es duro porque hay algo que se los impide. Es un poder, como que es como un vehículo que va goteando el aceite. Entonces van parando. Porque el pecado Dios lo va a tener que tratar. El ocultismo oculta pecado. Entonces, si usted va ocultando pecado y si usted no dice qué es lo que hay en su corazón y usted no abre su corazón y lo oculta, tarde que temprano, recuerde, usted va a ser cogido. Recuerde una cosa, que todo lo que usted haga aquí en lo privado, en el cielo es un escándalo. Todo lo que usted hace como creyente, usted dice, a mí nadie me vio, yo estoy haciendo esto a escondidas, son las 12 de la noche, yo estoy metiéndome a este computador y estoy impresionando esto y todo el mundo está dormido en mi casa, y usted ya es, ¿qué? Ya fue cogido, ya es un escándalo. No crea que porque nadie lo ve aquí en lo físico, en lo espiritual, la Biblia dice que hay supervisores. Que fue lo que le pasó a ¿quién? A Nabucodonosor. Nabucodonosor iba andando el tipo solito, solamente dijo, este es el reino que yo he construido. Inmediatamente cayó loco el tipo. ¿Cómo se dio cuenta el cielo? Porque el cielo tiene supervisores. El Señor lo habla en ese capítulo acerca de sus supervisores. Entonces, si usted tiene inconstancia, mire a ver qué es lo que le pasa a usted con la raíz del ocultismo, a nivel familiar o a nivel personal. Suelta ese pecado. Abra su corazón. ¿Para qué va a agarrar eso más? Si eso le está costando la vida con Dios y sus relaciones. Es una tontería. 9 o noveno. Noveno síntoma de las personas que tienen ocultismo. Ok, aquí viene, ojo. Es la muerte espiritual o no crecen o no crecimiento. Usted dirá, pastor, ¿cómo es? Claro, como usted... No crecen, no crecen. Si me cambias eso por no crecer, Cami. Muerte espiritual con L. Y crecen si me haces el favor. Escuchen esto entonces. ¿Qué pasa? Claro, cuando la gente tiene un problema con el ocultismo, va a tener muerte espiritual sí o sí. Si usted guarda un pecado, cualquiera que sea ese pecado, pequeño o grande, que sea ese pecado, usted lo guarda y usted no pide perdón y usted no lo habla en el momento. Hay pecados que usted tiene que hablar y hay pecados que usted no tiene que hablar. Ojo, hay pecados que Dios va a trabajarlos en su vida, pero cuando Él sabe que usted tiene un pecado que usted no es que usted controle, porque nadie controla el pecado, pero hay pecados que usted requiere decir. Por eso uno tiene que buscar una autoridad y uno tiene que decirle, esto es lo que me pasa. ¿Y qué más da que a usted le pase eso? Es que yo tengo un problema con el homosexualismo. ¿Cuál es el problema? El problema es si usted no lo trata. Es que yo tengo un problema con las faldas. Bueno, el problema es si no lo trata, porque su pecado puede ser un pecado que amenaza, una grieta que amenaza a ruina. Es que mi pecado es el juego, es que mi pecado es la comida, es que no hay ningún pecado más grave que otro. El problema del pecado es no trabajarlo. Y a mí me gusta que en la iglesia la gente, o no es que sepa su pecado, no es un problema, pero que la gente sea libre.
Y me encanta cuando tengo el caso de Darwin, dice, a mí mi problema era el alcohol. Y lo tiene y lo dice, y no hay ningún problema. ¿Sabe qué? Es un hombre libre. Yo por lo menos sé para dónde va. No hay ocultismo. Va de frente. Pero el que lo tiene escondido, ese pobre hombre no crece. No crece ni espiritual, o muere espiritual, o emocionalmente. O muere físicamente. Se va a secar. ¿Por qué? Porque no puede haber vida. Sí, porque dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad me va a hacer libre. Y recuerde, todo pecado y ocultismo, lo dijo el Señor, será eliminado. Va a ser eliminado. ¿Cómo es usted eliminado? No es que usted le caiga un rayo en este momento, no, usted será eliminado porque usted va a irse cansando. Porque el Señor es fuego consumidor, pero es fuego purificador. Entonces, en quien usted entra en el mismo yugo de Dios, o se cansa usted o se cansa Dios. Y el problema es que Dios no se cansa. Entonces, si usted camina en el ritmo de Dios continuamente, y el Señor, y usted trae pecado, hay un momento donde usted dice, este yugo me lo tengo que quitar, porque esto me está llevando por el lado correcto, y yo quiero ir por el lado incorrecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted terminará eliminado del camino de Dios. Y eso se llama muerte espiritual, y hay muchas personas en las iglesias que se quedaron ahí. Ahora, no se fueron eliminados, pero están ahí sentados. Están eliminados en sus propios corazones. No pudieron crecer. Y Dios tenía muchos planes con ellos. Entonces, la novena característica de una persona es, mire si usted está creciendo o no está creciendo. Si usted ya se quedó y usted dice, hasta aquí llegué, amigo mío, puede que usted tenga ocultismo. Porque Dios tiene más crecimiento. Y le digo una cosa, los obreros, ¿cómo es? La miel es mucha y los obreros pocos. Hay muchísimo que hacer. Pero como pastor yo no puedo dejar que alguien venga que no ha cuidado la casa de Dios y que tiene ocultismo. ¿Por qué? Porque esa raíz la va a contaminar o la va a llevar a contaminar otros aspectos en la vida de otras personas. Que su pecado son las finanzas, no hay ningún problema. Venga de frente, vamos a trabajar ese pecado. Y lo ponemos en cuarentena y le colocamos a usted su antibiótico. Y en fin, eso es lo que hemos hecho toda la vida en nuestra iglesia. En toda la iglesia. A nosotros el pecado no nos atemoriza. A nosotros nos atemoriza es el ocultismo. Y aquí venga una cosa bien importante. Hay gente dentro de la iglesia y jóvenes que están tratando con la homosexualidad. Y hay otros jóvenes que les están tapando y están haciendo un daño grave. ¿Por qué? Porque están trayendo el ocultismo a la iglesia. En vez de decirles si apoyan, entonces aquí son una cosa y afuera son otras. Al apoyarles, traen el ocultismo y el ocultismo se va pasando. Entonces terminan jóvenes teniendo dobles vidas dentro de la iglesia y miembros. Es una iglesia llena de ocultismo, de pura brujería cristiana. Entonces no van de frente y hay que ir de frente. Esto es bien fuerte. Que hay un pecado, que vino uno que era un violador. Bueno, vamos a restaurarlo. El poder del evangelio tiene para todo. Que vino el que tiene problemas con las drogas, se puede. Que vino el que fue divorciado, no queríamos que se divorciara, vamos a divorciarlo. Que vino el que tenía homosexualismo, no hay ningún problema. Dios no le tiene miedo a ningún pecado. Dios es más fuerte que cualquier pecado. El problema está en la decisión del hombre de esconder su pecado. ¿Amén? Muy bien, y lo que nos lleva al número 10. En la raíz de el ocultismo, las enfermedades. Muy bien. Usualmente las personas que tienen raíz de ocultismo siempre terminan enfermas. En algún momento, espiritual o emocionalmente. No hay nada que enferme más que el pecado. Ahora, con esto quiero que entendamos una cosa. No toda persona que está enferma es porque tiene ocultismo. ¿Sí? Porque a lo mejor usted me va a ir con una gripa mañana y dice, pastor, ¿tiene usted ocultismo o qué? No. No, pero si usted sigue la línea bien hasta allá y usted sigue cada una de estas cosas que les vamos diciendo y usted va orando a Dios y Dios le va demostrando, llegando a un punto, le va a mostrar que hay enfermedades espirituales, emocionales y físicas. ¿Debido a qué? A una consecuencia del pecado de ocultismo. Porque le cuento una cosa, ¿sabe quién paga la cuenta del pecado de ocultismo? Usted, no Dios. ¿Qué le pasó a Osborne? ¿Cómo se llama Ozzy Osbourne? Cuenta lo estaba leyendo y Ozzy Osbourne no es ninguna persona digna ni de mencionar aquí para esta situación. Pero nos cuenta la biografía de Ozzy Osbourne, que comenzó a ser famoso.
y comenzó a irle bien y a hacer pacto con Satanás, y su familia comenzó a terminar enferma, ¿cómo se llama? Adictos al alcohol, adictos a las drogas. Bueno, él lo cuenta, usted lo puede ver por allá en el noticiero si le interesa, en YouTube. Entonces, cada vez que usted va subiendo, porque el ocultismo lo lleva a hacer las cosas que Satanás le ayuda a hacer ciertas cosas que usted quiere hacer, él le va a pasar la cuenta. Y conozco gente que no cuidó la grieta del ocultismo dentro de su casa, dentro de la iglesia, terminaron fuera y hubo muerte emocional y espiritual en todos los aspectos. Pero que sean salvos por medio de la gracia del Señor. ¿Sí? Bien importante. Muy bien, vamos a 2 versículos, póngase de pie si me ayudas con una canción para renunciar a esto. Esa de tu amor me lleva más allá. Océanos, ¿no? ¿Se llama? Muy bien, Isaías capítulo 8, versículo 19. Escuche lo que dice, iglesia. Y póngase en línea con Dios, porque yo creo que usted y yo podemos trabajar esto. Vamos a renunciar a esa raíz. Mira lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 19. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los medios, vamos a hacerlo de esta manera. Jóvenes, tal vez alguien le diga, hágalo, no se preocupe, usted va a salirse con eso. Esta será su respuesta. A los que consultan a los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos de hacer. Pero, escuche lo que dice el Señor. ¿Acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? Dios quiere guiarlo a usted. Dios quiere guiarlo a usted. No busque otros métodos. ¿Y sabe cómo es la guianza de Dios? A través de hablarlo y a través de ser transparentes.